Tiene la palabra el diputado Axel Kicillof. Muchas gracias, señor presidente. Quiero empezar diciendo que la reforma tributaria presentada por el Poder Ejecutivo que hoy estamos tratando forma parte del paquetazo de reformas neoliberales que el gobierno tuvo escondido durante toda la campaña y que exhibió, vio la luz, ni bien terminó el comicio, pocos días después, y que después se pretendió, como ocurre con este proyecto también, que sea aprobado en trámite exprés por el Parlamento Nacional. O sea que de la familia viene a ser uno de los hermanos de la reforma previsional aprobada el día de ayer. Hermano, digo, porque cada una está íntimamente ligada con la otra y además, señor presidente, porque como ocurre con el Poder Ejecutivo y nos tiene muy acostumbrados, sus propuestas no solo tienen un título pero un contenido distinto, sino que además son contradictorias entre sí y en general absolutamente inefectivas para los propósitos que enuncia y que cree o que quiere hacer creer que puede contribuir a cumplir. La reforma previsional, lo escuchaba al diputado preopinante, perdón, la reforma tributaria, escuchaba al diputado preopinante decir que tenía componentes nuevos. No, es una reforma neoliberal, es una reforma noventista. Para los que no son especialistas en esto, la mayor parte de estas ideas ya se probaron en la década de los 90, ya se probaron en varios países, ya se probaron en décadas anteriores, pero además hoy sabemos que fracasaron rotundamente. No sirven para lo que están diseñadas, pero sí sirven para otras cosas. Por eso vale la pena pensarlo un poco. Si uno quiere entender de qué se trata esta reforma, le perdona impuestos a los que más tienen, a los que más ganan, a las grandes corporaciones, intenta trasladar esa carga tributaria a los consumidores, con mil excusas. Toda esta gran idea, todo este gran edificio ya lo dinamitó el propio oficialismo, porque una vez que anunció su proyecto, empezó a actuar el lobby empresario y empezaron a, de alguna manera, porque alguien lo ha llamado así, en un mercado persa, ver qué impuestos dejaban y qué impuestos no, producto de la discusión del lobby. O sea que la verdad, y podría ser más científico en esto, si no fuera porque el diputado Laspina planteó claramente que el gobierno ya cumplió parte del objetivo. Porque sin reforma tributaria, en estos 2 años de gobierno, dijo, redujo la carga tributaria en 2 puntos del PBI. ¿Qué impuestos sacó? Impuestos a las mineras, impuestos a los grandes patrimonios, esa verdadera amnistía a los fugadores y a los evasores, que fue su blanqueo, que después nos enteramos quiénes son, y son los mismos que diseñaron la ley, o amigos, o compañeros, o socios, o parientes. Así ahorraron 2 puntos del PBI, transfiriéndoselos a los que ya tenían mucho. Entonces, ¿cuál es la justificación por la cual nos convendría a nosotros, este Parlamento, tiene que abocarse a reducir la famosa carga tributaria? ¿Por qué? Nos dice el Poder Ejecutivo. Hay que reducir la carga tributaria porque Argentina tiene demasiada carga tributaria, una opresiva carga tributaria, hunde y ahoga a las inversiones esas que no llegan. La lluvia de inversiones... Disculpe, diputado. El grupo diputado que está ahí, al fondo, silencio. Ahora sí, continúen, usa la palabra. Bien, entonces, ¿por qué tendríamos que reducir la carga tributaria? Porque es insoportable, nos dijo el Poder Ejecutivo. Claro, ellos lo ven desde el punto de vista de las empresas. Las empresas grandes, las transnacionales, porque cuando un tipo es CEO, no es ni dueño de una pyme ni un gerente. Es gerente de una transnacional. Y para la transnacional, todo impuesto de un país es carga. Lo ve como un atentado contra las ganancias que tiene que girar a la casa matriz. Así que hay que bajar todos los impuestos. Recuerdo que hace no mucho el expresidente de Estados Unidos, Obama, hablando con esos empresarios,
trató de hablarles con el corazón, le contestaron con el bolsillo, como se dice en la Argentina, le dijo, miren muchachos, ustedes no quieren pagar impuestos, entonces constrúyanse sus autopistas, entonces hagan los puertos, hagan los aeropuertos, hagan la infraestructura. Si no cobramos impuestos, no va a haber infraestructura, no va a haber país y no va a haber mejor riqueza. Bajar la carga tributaria lo quieren hacer a costa de sacarle a los ricos impuestos para ponérselo a los pobres. Esa es la filosofía. Toda la filosofía tributaria del neoliberalismo ha sido siempre igual. No hay un ápice de originalidad. Y todas las recetas que plantean enormes y muy lindos objetivos fracasaron. Fracasaron. Y son contradictorias con otros proyectos y con otros objetivos de este mismo Poder Ejecutivo. Nos dijeron que hay una carga tributaria muy grande, nos trajeron un grafiquito, el viceministro de Economía, que después voy a comentar algunas otras cuestiones que tienen que ver con su trabajo previo a ser parte del gobierno, pero simplemente nos mostró un grafiquito donde ponía todos los países del mundo, muchos, qué carga tributaria tienen como porcentaje del PBI, o sea, impuestos que cobran como porcentaje del PBI en un eje, y en el otro eje ponía el grado de desarrollo medido como producto per cápita. Y nos decía, se muestra en este gráfico que Argentina tiene mucha carga tributaria. ¿Eso qué sería? Que tiene bajo PBI y muy alta carga tributaria. Bueno, lamentablemente el único gráfico que nos trajo demostraba lo contrario. Lo contrario. Es penoso, es un papelón que el gobierno venga a decir hay una enorme y asfixiante carga tributaria con un gráfico que muestra que Argentina, para su nivel de PBI comparado, tiene los impuestos que le corresponden en una proyección o en una tendencia que muestra el propio gobierno. Estaba en la línea, el punto estaba en la línea, no había ninguna desviación. O sea que es una falacia, es una mentira que la usan para sacarle impuestos a las corporaciones, porque que no me malentiendan las pymes. No es que nosotros no creemos que tiene que haber incentivos tributarios para las pymes, eso es lo que no hay. Este proyecto disimula el hecho de sacarle impuestos a las empresas en general, poniendo como mascarón de prueba a las pymes, pero no beneficia a ninguna pyme. Voy a mostrar que cada uno de los impuestos que alivia la carga teóricamente muy alta de los empresarios, a las pymes no les sirve para nada. Es un proyecto anti-pyme, porque además va a reducir el consumo. Es anti-pyme. Este no es el problema de las pymes. No escuché a ninguna pyme pidiendo esto que se dice acá, como está puesto acá. Así que no, es antipyme y es contra el interior del país, porque reduce muchos impuestos, pero en vez de reducirlos, lo pone a cargo del impuesto a las ganancias, que es el que acaban de usar de compensación para las provincias argentinas. Así que si este proyecto funciona, vamos a tener que las grandes corporaciones no pagan impuestos que tendrían que recibir nuestras provincias. Van a desfinanciar a las provincias. Le dijeron, bueno, como en ese acuerdo, en ese pacto, le vamos a sacar para darle a Vidal, entonces los compensamos con el impuesto a las ganancias, pero ahora eso se lo damos a las corporaciones. Bonito acuerdo termina siendo. Claro, es en 5 años, pero porque sea lenta no deja de ser muerte. Así que este proyecto no es a favor de las pymes, no es a favor de los consumidores, no va a crear empleo, no va a beneficiar a las provincias, no tiene un mérito este proyecto. Creo que ahí pusieron algo, como tantas veces nos tienen acostumbrados, esa especie de carnada que ponen en la ratonera para decir, y trataron los primeros días, lo vi porque la prensa afín al gobierno, oficialista, dependiente del gobierno, y el gobierno de esa prensa, contra la prensa independiente aparecieron estos que le defienden todo. Entonces dijeron, ¿de qué se trata esta reforma tributaria? De gravar la renta financiera. Con el mismo gobierno que el único impuesto que había en la renta financiera, puesto por nuestro gobierno, lo quitó, para después venir acá a tratar de ponerlo de nuevo. Miren, hay tal ensalada con esto, que no van a poder convencer a la sociedad de que son buenos, progresistas, que ayudan a las pymes, porque no es así. Ninguna medida que han tomado, no están contra la renta financiera, no están. Y este impuesto es contra las personas que tienen determinadas inversiones, porque las empresas ya están gravadas. No es
Este impuesto que además es miserable en términos de cuál va a ser su recaudación. No perdamos el tiempo en hablar de esto cuando el contenido de la reforma es nada que ver, es neoliberal. Y lo vamos a ver punto por punto. Pero la primera mentira es que con ese gráfico se demuestra, y es raro que el Poder Ejecutivo venga acá y nos tome a todos un rato para mostrarnos que el impuesto contra PBI es lo que muestra si está bien o está mal, y Argentina estaba bien. ¿Saben qué muestra eso? Que los países más desarrollados cobran más impuestos. Chocolate por la noticia. Lo que no dice es cuál es la causa y cuál es la consecuencia. Entonces, ¿qué nos querían hacer creer? Que Argentina es subdesarrollada porque cobra muchos impuestos. Nos toman por tontos. Nos toman por tontos. Todos los países más desarrollados que Argentina cobran más impuestos. Y Argentina, que está en el medio de la tabla, cobra impuestos en el medio de la tabla. O sea, esa explicación realmente va a un callejón sin salida y ahí se estrola y ahí se queda. Pero después viene la reducción de impuestos y veamos de qué se trata. El principal, antes que eso, un impuesto que se desgarra las vestiduras por el déficit fiscal. Nos decían nosotros que había 7 puntos de déficit fiscal, el más alto de la historia, el más alto del mundo, el más alto del universo. Llegó, cambió la metodología para que le diera más o menos algo parecido, porque con la metodología del fondo nuestro déficit era de 1,8, no de 7, inventaron, sacaron, sumaron, restaron, hicieron un dibujo espantoso que lo empezó Prat Gay y lo siguió Duhovne, para ver cómo hacer para cargarnos a nosotros el mayor déficit fiscal de la historia. Bueno, si era, después de tocar todo eso no le dio ni 5, estaba mal, el Fondo Monetario no concuerda con eso, los manuales no concuerdan, pero así todo, ¿saben qué? Con esa cuenta, el gobierno de Macri está batiendo récords. Subió el déficit fiscal el año pasado, vamos a ver cómo cierra, porque cada mes que pasa pone una nueva ampliación de presupuesto. Vamos a ver, subió el déficit fiscal y este año, con suerte, ha anunciado el ministro, lo deja igual de alto que el año pasado. ¿Pero por qué? Por lo mismo que ahora estaban festejando, porque bajó 2 puntos la carga impositiva, le sacó impuestos a los ricos. Están fundiendo el Estado para dárselo a los ricos. Y mientras dicen, ajustemos el cinturón, como decían ayer, hay déficit por todos lados. ¿Y saben cuál es la solución? Bajarle a los jubilados. Así es como se arregla el déficit autoproducido y la profecía autocumplida de este gobierno neoliberal. Es así, y esto sigue en la misma línea. Ayer nos decían, qué déficit que hay en las cajas previsionales. Mostré los números que dejó el gobierno anterior medidos por el gobierno actual. Superávit había, lo transformaron en déficit. Ustedes están poniendo en crisis el sistema jubilatorio. Y ahora tenemos en esta reforma que lo que escribieron con el codo lo borran con el otro codo porque mano acá no usaron. Pero ayer que decían que había mucho déficit previsional, nos traen hoy un proyecto que el único punto fuerte es bajar los aportes previsionales que hacen las grandes compañías, no las pequeñas, que hacen las grandes compañías. Hablaba con una pyme. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objetivo? O más bien, ¿con qué excusa mentirosa, falsa, que así se crea empleo? Miren, me decían los compañeros del movimiento obrero, primero, esto no es un impuesto a las empresas, esto es un salario diferido del trabajador. La empresa lo pone hoy para que lo cobre cuando es jubilado. Se están metiendo de nuevo con el bolsillo de los trabajadores en esta reforma. De nuevo. ¿Y con qué excusa? Que está buenísimo. Miren qué ideaza que tuvimos para generar empleo. Que las compañías grandes no paguen impuestos. Hablaba con una pyme y le decía, che, qué bueno esto que va a sacar el gobierno, ¿no? Me decía, ¿sabés cuánto me ahorro por trabajador? 300 mangos. Tengo 10. Me ahorro 3.000 pesos. ¿A quién va a contratar? Y si se tratara de que el Estado no le cobre impuestos para que contrate, tampoco. Ahora, si es una gran compañía, son casi el doble lo que se ahorra. 600, y capaz tiene 1.000, 2.000 trabajadores, ahí sí que empieza a pesar. Esto es para las grandes empresas y esto no crea empleo. Y tengo muchos trabajos. Cito solo uno del viceministro que muestra
que en los 90 bajaron las contribuciones patronales, porque esta es la idea más tonta pero más repetida del neoliberalismo. Y tampoco la inventaron. Esta no la traduje, pero tengo acá, reducir la tasa marginal sobre el trabajo. ¿Firmado quién? El ministro, el viceministro, el presidente. Fondo Monetario Internacional le reclamó que bajen las contribuciones patronales, los salarios diferidos de los trabajadores. Van a quebrar el sistema jubilatorio. Se lo anticipo. Ya empezaron y van a seguir como están liquidando el FGS. Y después van a venir a decir la pesada herencia. Había superávit. Y cuando lo estén quebrando, porque esta ley también tiene un punto, que es eximir de ganancias, ¿saben qué? El pago de seguro de retiro. Le dan ventajas al que entra a las AFJP. Miren si no están poniendo el cartelito y la flechita de hacia dónde van. Desfinancian el sistema, lo funden, bajan jubilaciones. Cuando bajen jubilaciones, los jubilados de más elevada jubilación por la fórmula tampoco le va a servir, que hoy le sirve, y le van a decir, acá está la jubilación privada. Se ve venir, es muy obvio, ya lo hicieron, pero ¿saben qué? El viceministro actual hizo un trabajo, no sé si año 2006, donde estudia cuál fue el efecto en términos de empleo de bajar las contribuciones patronales en los años 90. ¿Saben cuál es la conclusión del viceministro? Nada. En los 90 pasaron de un desempleo de 6,5 a uno de 20. Y dicen, pasaron muchas cosas más. Entonces no se puede saber. Bueno, que el viceministro queme el trabajo, porque ese trabajo que hizo fue para demostrar que la reforma de los 90 no sirvieron, como no van a servir ahora. De financiar el ANSES, de financiar a los jubilados y sacarle salario en directo, no sirve para crear empleo, sirve para deteriorar las condiciones de vida de los argentinos. Ahora, no crea empleo. Perjudica a las provincias, porque también con la excusa de unificar las contribuciones que paga cada provincia, los incentivos que había para la colocación de empresas en términos de contribuciones en diferentes regiones los eliminan. Sí, señores, el federalismo es darle privilegios, como lo llaman ustedes, es decir, incentivos a la radicación de empresas en el interior del país, si no les conviene el puerto. Entonces, sacar esto va a ser perjudicial también para las provincias. Con esto, ¿saben qué están haciendo? Reduciendo, miren qué casualidad. ¿Saben cuánto va a dar esto? 103.000 millones de pesos. No van a pagar las grandes empresas en contribuciones patronales. Los 100.000 millones de pesos que le manotearon a los jubilados ayer. Entonces, la verdad es que todo esto es muy evidente. Lo que necesitan las pymes no son 300 pesos. Lo que necesita la pyme, dice, quédate con el impuesto, devolveme la demanda, devolveme el consumo de la gente, devolveme la dignidad que tenía, que así consumía, bajame las tasas de la LEVAC, me están ahogando con lo que cuesta el crédito, cerrame, cuidame mis mercados, como hacen todos los países del mundo. Acá venimos de un fracaso payasesco del presidente Macri diciendo, felicidades, estamos en el libre comercio. Lo sacaron a patadas, presidente. Lo sacaron a patadas. Es un corso a contramano. El país haciendo las políticas de libre cambio de los 90, cuando el mundo entero está blindándose, ¿sabe para qué? Para cuidar a sus trabajadores. No es que estoy defendiendo el proteccionismo. Ahora sí que es tonto ser el único país que abre las importaciones cuando todos los demás cuidan. Y ahí tenemos, hablando con la Comunidad Europea, ni un kilo de carne nos dan. Ni un limón. Nada. Nada. Y nosotros, ¿saben qué le ofrecimos en nuestra oferta? Tomen todo. Le entregamos toda la industria. ¿A cambio de qué? De nada. ¿Y saben quiénes rechazaron? Ellos. Ellos rechazaron. Muchas gracias, compañero. Después, otro impuesto, ganancia por reinversión de utilidades. Dicen que es reinversión de utilidades. Fíjense cómo lo acaba de presentar. Fomenta la inversión.
¿qué pasa? Si no distribuye dividendos la compañía, entonces puede pagar menos de ganancia. Es una reducción del impuesto a las ganancias para las grandes empresas. Además, ni siquiera dice... Diputado, ahora sí. Reinversión, ¿saben qué? ¿Saben qué? Si la empresa no paga ganancias porque no reinvirtió utilidades, sino que la puso en LEVAC, está bien, no le cobramos ganancias. Con el impuesto del Estado va a timbiar. ¿Cómo está controlado eso? No está controlado. Y las pequeñas empresas no pueden beneficiarse de este impuesto porque en general no exhiben grandes ganancias en su balance. O sea que es para las grandes, es un beneficio para las grandes. Bienvenida a la inversión, busquemos otra forma, que muestren proyectos de capital fijo y ahí vemos, pero no es inversión. Nosotros cuando teníamos incentivos le decían, tomen trabajadores o por lo menos no los echen. Nada de eso, hagan lo que quieran con el dinero de los contribuyentes. Es una amnistía, no sirve, no sirve. Esto en términos generales, porque el proyecto además se da patada, no dice queremos salvar el país del déficit fiscal, perdona 1,5 puntos de impuestos a las grandes corporaciones, no va, es lo contrario de lo que predican todos los días. Y después van a decir el Estado está fundido y van a descargar el ajuste en la educación, en la salud, que es donde les gusta ajustar, perdonando impuestos a los que más tienen y quitando prestaciones a los que menos tienen. Esa es la lógica del neoliberalismo. Eso es lo que expresa este proyecto. Y después hay puntos que quiero mencionar, simplemente mencionar, si me permite, presidente, porque lo van a desarrollar mi camarada de bloque, lo van a desarrollar, compañeros, porque acá hay también un punto, me gusta la atención. Entonces, como bien aclaran mis compañeros, hay unos puntos que tenemos que tener en cuenta. Primero, el tema de cooperativas. Señor presidente, tenemos cajas y cajas que le vamos a alcanzar ahora, después de que lo expliquemos bien, después de que el compañero Filmus explique, vamos a alcanzarle las cajas con 3.000 requisitos de cooperativas y mutuales para que no le cobren el impuesto a la ganancia. ¿Saben por qué? Porque está conceptualmente mal. Las cooperativas y mutuales no tienen ganancias. Las cooperativas y mutuales tienen como producto de sus actividades, que son distintas de una empresa con fin de lucro, no tienen posibilidad de remitirle eso a sus dueños. Otro pasarlo por ahí. Vamos a pedir, señor presidente, vamos a pedir que los artículos 22 y 23 sean eliminados. Están mal, no corresponden, van contra el deporte, contra la salud, contra la comunidad, sobre todo en nuestros pequeños pueblos. Diputado, ¿podemos ir cerrando? Sí, cerramos. Otro punto que también vamos a desarrollar. Se ha puesto un impuesto que nosotros queremos eximir completamente a las cervezas artesanales. Las cervezas artesanales, de producción artesanal, no tienen que pagar lo mismo que pagan las grandes empresas. Entonces va a haber aquí una propuesta concreta de eximir impuestos a las cervecerías artesanales, que dicho sea de paso, miren las contradicciones de este gobierno, que hace poco tiempo el ministro, entonces de Educación, candidato a senador, recomendó poner cervecerías artesanales. Y vino el gobierno a los pocos meses y le clavó un impuesto del 17% a las cervezas artesanales. Vamos, un poco de coherencia.
Diputado. Y con esto termino. También queremos hablar del ENARD, que se le ha hecho una enorme injusticia, no se le van a respetar los fondos. Queremos hablar también de las bebidas espirituosas, que son las únicas que no pudieron conseguir ventajas acá, como consiguieron después de la amenaza de ponerle impuesto, el quite de impuestos sin discutir el contenido. A las bebidas espirituosas la dejaron en desventaja, tienen que tener igualdad con todas las demás. Y por último, la electrónica de Tierra del Fuego. La electrónica de Tierra del Fuego ha dado pasos contundentes el gobierno de Macri para quebrar la industria de Tierra del Fuego. Y lo viene logrando, presidente, porque había ahí 16.500 puestos de trabajos industriales y han sacado y han echado a 7.000 compañeros trabajadores. Es algo que no vamos a permitir, tampoco es que se profundice. Por eso, señor presidente, va a seguir el resto de los compañeros del bloque. No vamos a acompañar una reforma de neto corte neoliberal. Gracias. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.